Es como especial, ¿no? Ok. Como digo, también. ¿Alguien especial? ¿Alguien por allá? Ay, sin hacer trampa. Sí. ¿No? Ok. Pródigo. Si uno busca en el Strong, ¿saben? Ya les he platicado el Strong, la concordancia Strong que te traduce las palabras griegas y hebreas y arameas que se usan en la Biblia. ¿Qué creen que diga? Bienaventurado. Ajá. ¿Qué? Esto Esto es prueba, ¿eh? Esto es examen, ¿eh? Porque ahorita les voy a decir por qué. Predilecto. No, predilecto sería como que si fuera su consentido. Ok. Yo digo que no. Bienaventurado. Si se acuerdan, Porque quería los dos. no viene en Strong. ¿Por qué? ¿En dónde se usa la palabra pródigo en el texto que leímos? En ningún lado. Nada más. ¿De dónde surge la palabra parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Que los subtitulitos no son palabra inspirada. Por eso no viene en el hebreo, ni en el griego, perdón, que fue en el idioma en el que se escribió. Pues eso se lo puso el hombre. Eso se lo puso el hombre. Y es un título desafortunado. En esta Reina Valera. En esa no viene. En esa no viene. Es un título desafortunado. ¿Por qué? MacArthur lo menciona. Es un mal título. ¿Por qué? Porque no tiene consentido. Ok. Esa es una opción. Porque no da todo el panorama, o sea, completo, el nombre, el título. Exacto. Hay muchas cosas más allá. Exacto. O sea, no solo el tema central. Esa es la clave. Esa es la clave. Si nosotros nos vamos por y es lo que nos pasaba, la parábola del hijo pródigo. Entonces te concentraba a ver de qué nos dice del hijo pródigo. Entonces deja uno de ver más al padre, como bien dijo Ismael, siempre el personaje central es Cristo, no el hombre. Y Ismael lo dijo. El padre es el central. Y además, como dice Diez, nos olvidamos del hijo mayor. Por eso el hijo, cuando ponen el hijo pródigo, es la base, el principal, el hijo. Ajá. En el subtítulo. En el subtítulo. E inconscientemente te vas dirigiendo a él y dejas de atender los otros puntos. Contexto como el camino. Exactamente. Ese lo vuelves carismático. Cuando empecé a estudiar el hijo pródigo, Ajá. mi mente estaba más enfocada al hijo padre, rebelde, ¿no? al padre, al sufrimiento del padre. Está bien. Porque a lo mejor algún día vivimos una cosa similar y es fuerte lo que el papá siente. Pero si nos concentramos en cualquiera de los tres, O sea, el hijo. vamos a perder a los otros dos. Sí. Y los tres Son importantes. Hay que saber. Porque sobre todo los dos hijos nos van a reflejar nuestra condición. Y el padre va a reflejar a Dios. Adiós. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Nada más para que se den una idea, ahí sí apliqué la carismática, pues me fui a un diccionario normal. ¿Por qué? Porque no está en el hebreo, en el griego, perdónenme. Hijo, el pródigo, que desperdicia, que consume su hacienda en gastos inútiles. ¿Ya ven? Es importante. ¿Y por qué? Porque finalmente lo único que está haciendo es describir el mensaje o el punto central de la historia, que no es la única, pero es lo que le da unión a todas las demás. ¿Sí? Es como cuando nosotros vemos el título de Éxodo, por ejemplo. Éxodo te da el pasaje principal o lo que le da unión al libro. Pero la verdad es que hay muchos temas en ese punto. Está la liberación primero de la esclavitud, después el éxodo y después la ley. ¿Me explicó? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos da el título humano. Entonces, para que no caigamos en ese error. ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes? Ok, ¿y quién es el pecador? Los dos. Ok. Deuteronomio 21:17.
Ahorita vamos a continuar con el siguiente, pero quiero llevarlos a un punto. Deuteronomio 21:17. ¿Quién es el pródigo, el menor o el mayor? El menor. Okay. 21, ¿qué, perdón? 17. Vamos a empezar un poquito adelante. Reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es derecho de la primogenitura. O sea, es importante tener en cuenta que el hijo mayor, el que se queda en casa, iba a recibir el doble que el hijo menor. ¿Ok? Porque era ley, ¿verdad? Era ley. Exacto. Ahora, les hago una pregunta. ¿A quién le da los bienes el padre cuando sucede este evento? ¿A los dos? Al hijo chico. ¿Al hijo chico? Él se lo pidió, el hijo le pidió la herencia que le correspondía. La Biblia dice que le dio o algo así, ¿no? Sí. Se repartió, dice. Le reparte a los dos. Vamos a continuar con el siguiente. A los dos, es que no le repartió. Vamos, Lucas 15. Versículo De que por eso le está reclamando. No. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dámelo la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. A los dos. Después de oír esto, el honor de su padre. El trato de los republicanos que estaban viniendo historia esperarían. En esta segunda parte podemos ver lo importante del contexto. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Porque quizás a una primera instancia, no sé, quizás en una visión muy superficial podría uno decir, bueno, son bienes, o bueno, pues pobre niño rebelde. No. Si nosotros realmente entramos al fondo, podemos ver lo que realmente está pasando. Vamos al versículo 12, por favor. Lucas 15:12. Vamos a leer desde el primero, desde el 11, perdón. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, como bien lo explica el pastor MacArthur, dice, esto es prácticamente decirle al papá, quiero que estés muerto. O sea, para mí estás muerto, yo no quiero ver nada contigo. Dame lo que me corresponde, aparte como reclamando un derecho que no tenía. Como abogados, lo podemos ver con mucha claridad. O sea, tú no tienes ningún derecho. No tenía ningún derecho para exigirle, pero con toda soberbia va con el papá y le dice, quisiera que estuvieras muerto, así es que dame los bienes que me corresponden. Que no trabajé yo. Que ni siquiera trabajé. Es una falta de respeto total, franca hacia el papá, decirle, no me interesas tú. O sea, yo nada más quiero lo que tú me puedas dar. Ahí va una parte de la generosidad del padre. Porque él bien le pudo haber dicho, pues no, pero no. Va a una generosidad y le dice, adelante, tenlos. Y se lo da a los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos ahí? La rebelión, el deseo de independencia. El hombre, hoy nosotros lo podemos ver en toda la teoría, en todas las teorías que se hablan acerca de la creación, acerca de la evolución. El hombre lo que quiere es independizarse de Dios. No quiere a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que reconoce que hay un Dios, reconoce forzosamente la moralidad. Pero el hombre, por su propia naturaleza, no quiere. No quiere rendir cuentas, quiere hacer lo que para su corazón es bueno. Y ya. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos esa rebelión, ese deseo de independencia. Versículo 13.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Bueno, perdidamente se refiere desenfrenadamente, pero pensemos en juntándolo todo. MacArthur lo dice, efectivamente, lo malbarató, pero ¿cómo podemos saber esto? Bueno, pues no es como hoy en día que las cuentas se tienen en bancos y se tienen números, no. Se tenían tierras, se tenía ganado, y ese ganado se dividió en 3 partes, y una tercera parte le correspondió a este chavo. ¿Y el chavo qué hizo? Pues oye, yo me quiero ir, las tierras son para quedarme, para trabajarlas, el ganado es para cuidarlo. Pero se fue rápido, se fue pronto, dice, juntándolo todo, en no muchos días después. Esto te da la idea de que lo hizo rápido, juntándolo todo. ¿Cómo va a juntar todo para irse? Pues la única forma es con monedas. Lo vendió, Barato. lo malbarató. O sea, ni siquiera, veamos la concepción y la deshonra hacia el trabajo de su papá, hacia todo lo que había hecho el papá. No le importaba, en pleno egoísmo. Por eso habla MacArthur con muy buena descripción de decir, este es el peor de los pecadores, el peor. ¿De acuerdo? Por eso es importante contextualizarlo. Y vemos entonces el desperdicio de la herencia. Por eso la idea de pródigo. Lo echa todo a perder, versículo 13 lo vimos. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero viene la necesidad desesperada. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, lo malbarató y lo malgastó. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es decir, ya no tuvo para dónde. Se le acabó la lana. Y vino la humillación, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, si nosotros vemos, se arrimó, efectivamente se le pegó, caloa, colao, del hebreo, del griego colao, que es pegarse, es decir, tuvo hambre, vio a este cuate con lana y se le pegó, literal. Y buscó y a ver, oye, pues dame, pues ahí vete, a apacentar cerdos. Aquí es importante, si nosotros nos fijamos, cómo aquí podemos ver que se va lejos de la tierra, pero es un desprecio a todo el pueblo, a toda su cultura, a toda su raza, a toda la tierra santa, como bien lo describe MacArthur. ¿Por qué? Y aquí podemos ver una idea clara. Cuando hace la idea de apacentar cerdos. Los que vamos en la iglesia de Gracia y Verdad vimos, al hablar de los gadarenos, vimos que el hecho de que estuvieran apacentando cerdos era la idea de que era una tierra gentil. ¿Por qué? Aquí va. Vamos a Levítico... Levítico 11:7. Y esto quiero que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, es que no tengo una Biblia de estudio. Bueno, pero tenemos un buscador o tenemos concordancias en donde podemos ver dónde se hace referencia a cerdos para entender mejor de qué se está hablando, ¿no? También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. ¿Rumía? Rumía, ¿verdad? Uh-huh. Lo tendréis por inmundo. ¿Cuándo es rumia? ¿No? Rumia. Rumia. Deuteronomio 14:8. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. O sea, podemos ver la inmundicia que es. Y nuevamente, ¿por qué es importante verlo? Porque, para que no nos vuelvan a engañar, ¿no? Ver que la Biblia lo diga. Y ahí está. El cerdo era inmundo, no nada más de que me lo cuenten, que me lo digan. No, vamos al texto que lo dice. ¿Sí? Entonces vemos que el cerdo es inmundo, por lo que probablemente se fue a una tierra inmunda.
Porque los judíos no tenían cerdos, justo por eso. Justamente